Y ahora vamos a analizar una pata de ese ahorro, vamos a hablar de pensiones. María Zamora, ventas en Dunas Capital, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal? Encantada. Bueno, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, y esta vez bueno, vamos a abrir ventana, ¿no? A centrarnos un poco en ese mercado de pensiones. ¿Cómo está estructurado, primero? Bueno, pues ponernos un poco a todos en situación, cómo estaría actualmente estructurado el mercado de pensiones en España. Este está formado por tres pilares. El primer pilar, que sería el Estado, o sea, el que pagaría las pensiones públicas. El segundo pilar, que serían los planes de empleo. Y el tercer pilar, que serían los planes de pensiones individuales. Tradicionalmente, ¿qué conocemos? Bueno, pues que el Estado es el que tiene que hacer frente a los ingresos que perciben las personas tras la jubilación. Esto, analizándolo, probablemente sea insostenible en el medio y largo plazo. ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, yo creo que en España todos sabemos al final que hay un grave problema demográfico, o sea, la pirámide está completamente invertida, o sea, si nos vamos hace 20 años, por cada 4 contribuyentes hay un prestatario. Sin embargo, a día de hoy tenemos un prestatario por contribuyente. O sea, tendríamos ahora mismo 9 millones de pensionistas. Se estima que para 2050 esto se incrementa a 14 millones, por lo que España tampoco es que digamos que sea un país solvente, a lo mejor comparado con otros países de la Unión Europea. Ahora mismo tenemos una deuda del PIB del 105%. Entonces, o sea, no podemos tampoco tirar de otros fondos para hacer cargo de las pensiones. Entonces, ¿qué nos queda? Pues al final los planes de empleo y los planes de pensiones individuales si queremos percibir ingresos adicionales una vez jubilados. Claro, es el momento en el que, de alguna manera, y en algún momento uno se tiene que poner a pensar, porque el momento de la jubilación llega. Mirando precisamente, porque decías, ¿no? Es un problema que no es nuevo, mirando sobre todo esa pirámide demográfica. ¿Qué opináis desde Dunas, esas diferentes reformas que se han realizado en materia de pensiones por parte del Estado, cuando siempre están hablando todos los gobiernos de la sostenibilidad del sistema de pensiones? Sí, la verdad que este tema es bastante curioso. O sea, al final, bueno, antes las aportaciones estaban 8.000, desde 2022 que entró en vigor la nueva ley, se redujeron estas aportaciones a 1.500. O sea, esto nosotros pensamos que es un grave error, creo que es algo también que está consensuado en general por los profesionales del sector, que se ha realizado además esta reforma sin ningún tipo de consenso ni preguntar a la gente. Y básicamente, ¿qué se buscaba con esta reforma? Pues pretendían como fomentar el pilar 2, los planes de empleo, a cargo de destruir el tercer pilar, que serían los planes de pensiones individuales. Esto carece completamente de sentido porque ni siquiera estaba estipulado todavía una regulación acerca de los planes de empleo. Y si nos vamos a datos de España, aproximadamente 10% de empresas tienen tienen planes de empleo. Entonces, es algo que no es insostenible. Luego también, otro tema que tampoco vemos que sea muy justo al final, o sea, si nos vamos a los regímenes forales, por ejemplo, en el País Vasco, una EPSV, las aportaciones están hasta 8.000 euros. O sea, no tiene sentido que alguien en Madrid pueda aportar 1.500 y que alguien que vive en el País Vasco pueda aportar 8.000. Entonces, esto la verdad que si lo analizamos de forma global a nivel europeo nos sitúa en desventaja con otros países de Europa. O sea, a nivel europeo 18 países tienen mejores beneficios fiscales comparado con España. Y también, bueno, la nueva reforma que entra justamente en vigor ahora mismo en enero de 2025, o sea, esta reforma permite rescatar los planes que tienen más de 10 años de antigüedad. O sea, al final ya, si se ha reducido esta masa crítica que había en planes, o sea, esto va a hacer que se drene más el sistema. Y otro dato curioso, por ejemplo, el tema de los gobiernos nos venden, el gobierno de España nos está vendiendo que se ha incrementado esta masa en pensiones, y eso es mentira. O sea, si vamos, es verdad que analizamos los datos, el año pasado había 84.000 millones en pensiones, este año hay 85.000 millones en pensiones. ¿Qué pasa? Esto es por efecto mercado, porque es verdad que en los últimos meses se ha incrementado la rentabilidad y se ha revalorizado el mercado, entonces por eso se ha incrementado esta masa. Pero es que si vamos a cifras, o sea, aportaciones netas ha habido menos 750 millones. Entonces, o sea, es algo que al final, o sea, hay que solucionarlo de alguna forma. Sí, que la lectura de los números refleja dos realidades. Es verdad que los números pueden arrojar un total, claro, pero ¿por qué, no? El efecto mercado al final, o sea... ¿Qué acciones creéis que se pueden tomar para mejorar la situación? Bueno, esta pregunta siempre puede ser un poco conflictiva, pero a rasgos generales lo primero que queremos, o sea, que exista una regulación estable y una seguridad jurídica. Al final es algo que pedimos numerosas personas del sector y que no esté constantemente cambiando la ley. Otra cosa que también consideramos que es muy importante, ser transparente e informar al ciudadano. O sea, se supone que ya en 2011 iban a informar qué pensiones iba a recibir. O sea, seguimos esperando que esto suceda. Luego, bueno, esta ya es lo que a la gente no le gusta, que a mí tampoco, pero bueno, aumentar la edad de jubilación. O sea, al final... siendo sinceros, ha aumentado la esperanza de vida. O sea, ahora mismo está en los 85 y probablemente siga en aumento. Entonces, a lo mejor, pues pasar la edad de jubilación de los 65 a los 70, 75, que esta probablemente sea la medida que menos gente le gustaría aplicar.
Pero bueno, luego también, por ejemplo, pues yo creo que también sería importante tener una igualdad en el territorio español, no diferenciar por diferentes regiones. Y también la más importante y la más fácil de hacer, quitar este límite a 1.500, o sea, fomentar un sistema que sea mixto, tanto de pensiones públicas como de pensiones privadas, quitando este mínimo de aportación a 1.500 euros. Mirando ahora a lo que es la gestión desde Dunas, mirando la gestora de planes de pensiones de Dunas, háblanos, cuéntanos. Bueno, pues bien, todo el mundo al final yo creo que en general nos conoce más por la parte de la gestora de fondos de inversión, pero nosotros básicamente hacemos lo mismo en la gestora de fondos de inversión que en la gestora de planes de pensión. O sea, tenemos nuestros fondos de retorno absoluto, multiactivo y multiestrategia. Es verdad que a lo mejor a nivel España el tema de la gestión de planes no es demasiado bueno, o sea, esto, tanto por el tema de legislación como también por el tema de que las comisiones están muy acotadas. O sea, al final no es un producto que no sale rentable para muchas entidades. Pero bueno, para nosotros le damos la misma relevancia al final que a los fondos de inversión y están gestionados con la misma filosofía y el mismo equipo que tenemos para los fondos. ¿Esto qué es? Bueno, pues preservación de capital. Como siempre, para nosotros lo más importante es que nuestros inversores no pierdan dinero y creo que encima en este tipo de producto es algo que tiene mucha relevancia al final, que sepas que va a ser un dinero que vas a tener ahí el día de mañana. Luego también tenemos nuestra gestión colegiada, es decir, no tenemos tampoco plan de autor, sino que nuestro equipo, los 7 personas que gestionan los fondos de inversión, gestionan los planes, unos están más enfocados, digamos, a la parte de renta variable y otros a la de renta fija, ponen en común las ideas a la hora de toma de decisión y también, bueno, nuestra filosofía Value Cross Asset al final, o sea, nosotros estudiamos la estructura de capital completa de la compañía, vemos si es más interesante entrar en el activo o en el pasivo y esto, así dicho de otra forma, ¿qué es más interesante, entrar en la acción o en el bono? Si el bono me paga 4 y la acción me paga 7, pues ahí en base a la rentabilidad de riesgo que queramos asignar a nuestro fondo, pues seleccionamos el activo. Entonces, yo creo que al final, o sea, esta gestión que hacemos tan conservadora de preservación de capital, de dar retornos positivos en cualquier entorno de mercado, creo que es muy importante con este tipo de producto, porque al final es un producto de ahorro, no de inversión. Entonces, nosotros lo que estamos buscando con este producto, vamos, lo que está buscando todo el mundo con su plan, es poder subsistir una vez que se jubile. Entonces, poniéndonos con la nueva ley que con una aportación de 1.500, si yo tengo 30 años y empiezo a invertir en mi plan, pongamos que a los 65 tengo 52.000 aproximadamente. Es decir, si vivo 20 años más, os voy a percibir solamente con la parte privada 200 euros al mes. O sea, aquí la pregunta que cada persona tiene que hacerse es ¿qué calidad de vida quiero tener? ¿Cómo va a ser mi nivel de vida una vez que me jubile? ¿Cuántos ingresos voy a necesitar percibir? Entonces, ahí también es importante al final un plan que te aporte rentabilidad, porque al final de la pata, digamos, del Estado es algo que no se sabe si se va a poder percibir o qué importe vamos a poder percibir. Hablabas, ¿no? Estábamos hablando de lo que es Dunas y este año habéis recibido el premio al mejor fondo de pensiones dentro de la categoría multiactivo conservadora, vuestro fondo de pensiones Dunas Valor Equilibrado y, bueno, aparte de ese mencionar, ¿no? En qué consiste además, ¿qué otro tipo de producto tenéis? Bueno, pues la verdad que sí, como has dicho, para nosotros este está siendo un gran año, estamos encantados del reconocimiento que estamos teniendo al final por nuestro esfuerzo y nuestra gestión y nosotros la verdad que tanto como en fondos como en planes no tenemos mucho producto, o sea, tenemos un fondo, un plan de pensiones que replica el SP500, este es de gestión pasiva, igual que nuestro de una selección USA SG, o sea, al final en lugar de coger todas las acciones que componen el SP500, cogemos el SP500 quitando las acciones que no entran dentro del criterio de SG. Aquí pues quedan 324 aproximadamente y, por ejemplo, tenemos cubierta la divisa al euro para mitigar el riesgo de divisa al final. Y luego, bueno, nuestros planes de Dunas Valor Equilibrado y de Dunas Valor Flexible, que son los fondos de retorno absoluto, multiactivo y multiestrategia. Al final, Dunas Valor Equilibrado, el que has mencionado, justamente es el que ha recibido el premio este año, es nuestro fondo, nuestro plan más conservador, tiene un objetivo de Euribor más 200, o sea, Euribor siempre lo cogemos a 31 de diciembre, o sea, ahora mismo sería 5,5 el objetivo que tiene este fondo, con una volatilidad del 5%. Aquí, por ejemplo, me gustaría remarcar, porque decimos que tiene una volatilidad del 5%, pero para que se refleje ahí nuestra gestión tan conservadora, o sea, si vamos a volatilidad realizada 12 meses, está en unos 71. O sea, medimos muchísimo el riesgo, al final no queremos meternos en cosas que digamos, alteren mucho y que sean muy volátiles porque queremos que nuestros inversores estén tranquilos. Y Dunas Valor Flexible, que sería nuestro fondo un poquito más arriesgado, tiene un objetivo de rentabilidad de Euribor más 400 puntos básicos, o sea, sería un 7,5 y volatilidad también tiene objetivo 10 y también justo los datos que veía ayer de volatilidad realizada a 12 meses estarían en el 3,70. O sea, siempre medimos muchos riesgos, a veces decimos que somos gestores de riesgo. Y bueno, y por último, justamente, ayer de hecho salió en prensa, hemos lanzado nuestro propio plan de empleo, que era curioso que todavía no lo teníamos, y replica la estrategia que realiza el fondo de Dunas Valor Equilibrado.
de Dunas Valor Flexible. Hace una réplica y los tenemos abierto para diferentes empresas si quieren adherirse a él. O sea, que acaba de ampliarse, ¿no? Con Sí, ese justamente plan de ayer. empleo. Estamos de estreno. Pues que quede claro. María Zamora, Dunas Capital, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, igualmente.